Porque escrito está, el de predicar la palabra del Señor por todo el mundo y a toda criatura. Aquí comienza su programa cristiano, Hablemos de la Palabra de Dios. Programa conducido y producido por los hermanos Pedro y Carlos Bobadilla. Bienvenidos a Hablemos de la Palabra de Dios. Hola, hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio de su programa cristiano Hablemos de la Palabra de Dios, donde continuaremos hablando de las señales del fin de los tiempos. Hoy en el episodio número 15 tendremos el desarrollo de la aparición del anticristo y vamos a ver sus características. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias a Dios, contento de estar en este programa una vez más y listo para poder hablar de esta enseñanza que Dios los tiene preparado para el día de hoy. Vamos a iniciar entonces con una oración este estudio, ¿te parece? Muy bien. Padre Celestial, inclinamos nuestro rostro ante tu presencia para pedirte que abras nuestro entendimiento y podamos escuchar, entender aquello que tienes preparado para nuestros corazones el día de hoy. Gracias a Dios porque tenemos esta palabra bendita que no cambia, esta palabra eterna, en la cual podemos escudriñar, estudiar y ver esta maravilla que tú tienes preparado para nosotros. Gracias a Dios, porque a través de ella tú nos preparas y también nos alerta respecto a los acontecimientos que vienen para este mundo. Todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de este tema interesante, la aparición del anticristo, y para ello necesitamos un contexto bíblico, ¿verdad? ¿Qué dicen las escrituras al respecto? Vamos a escuchar entonces la lectura de esta ocasión que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Tesalonicenses 2, 3, 4. Qué interesante este versículo. Esta escritura habla de un personaje muy interesante, ¿verdad? Que es el centro de nuestra conversación en esta ocasión. Cuéntanos, Pedro, ¿a quién se refiere esta escritura cuando alude al hombre de pecado, el hijo de perdición? ¿Y cuándo entrará en acción y en escena este personaje? Muy bien, para entender aquello tenemos que pensar primeramente que esto está tomado desde la profecía de Daniel. El libro de Daniel 9:27 da el inicio de la parte final de esta historia, cuando se da comienzo a la semana 70 de Daniel. Y aquí nos dice, leo en Daniel 9:27, y por otra semana, que sería la última semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este es el punto inicial de la última semana, cuando esta persona va a hacer un pacto entre los Israel y los palestinos. Y después de este pacto, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, va a cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que se va a construir el templo y van a volver los sacrificios y va a cesar esto a la mitad. Bueno, esto es un tema extenso, por lo cual yo le invito a que veamos los videos respecto a la profecía de Daniel, que están en 7 videos, y en cada uno se explica esto en detalle. Solamente este es un resumen para que podamos entender respecto a la pregunta que me hace. Entonces, este es el punto inicial. De ahí parte, entra en escena.
Su entrada en el escenario político mundial será como un héroe, o sea, entre comillas, un salvador, así como aquellos que solucionan grandes problemas. Esta aparición de este sujeto será como un general en los tiempos antiguos, cuando entrara en caballo y detrás de ello entrara el ejército. Esto respecto a esta victoria, entre comillas, se le atribuye ya que al anticristo ya que dará la fórmula, como dije, entre la paz entre Israel y Palestino. ¿De dónde viene esa aplicación? ¿De qué texto está tomado la entrada del anticristo? Bueno, esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 y 2, y le doy lectura para que podamos entender. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Bueno, voy a desglosar esto. Primero, he aquí un caballo blanco. Esto significa que va a entrar con justicia, triunfante. El caballo significa aquello. Luego dice el que lo montaba, no indica un nombre, o sea, esta persona no tiene un nombre, por lo menos de acuerdo a la profecía en ese momento, porque tiene un nombre, pero quiero explicarlo un poquito más adelante. Luego también dice que tenía un arco. Este arco es un arco sin flecha, por ende significa un símbolo de paz. Y le fue dada una corona. Esto significa que se le dio autoridad. No tenía autoridad. Y quiero recordar que siempre el enemigo, el diablo y todos sus huestes han querido imitar las cosas de Dios. Y por eso lo quiero complementar con Apocalipsis 19:11. Me gustaría si lo puedes leer. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Gracias. Veamos, comparemos. Aquí también habla de que venía en un caballo, pero aquí el que lo montaba, dice, se llamaba Fiel y Verdadero. Y aquí ya viene con nombre. Y también otro dato interesante, dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza, no le fue dada una corona, había muchos diademas. Los diademas eran estas piedras preciosas que se le colocaban a las coronas. O sea, ya viene como rey. Y tenía, cierto, como bien sabemos, un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, refiriéndose a este nombre especial que va a tener el Señor Jesús, además del nombre que va a entrar triunfante. Entonces, aquí podemos comparar que la aparición del anticristo, que va a entrar en caballo blanco, va a ser ficticio, va a ser una entrada en la primera parte de ¿Una paz, especie de imitación a la entrada del Señor Jesucristo. Entonces aquí respondemos la pregunta: ¿cómo entrará en escena? Así va a ser la entrada en escena del anticristo. Una entrada inicialmente en paz, y luego va a ser un segundo periodo muy catastrófico. Luego, al compararlo con el Apocalipsis 19, vemos que la entrada del Señor Jesucristo es totalmente opuesta, y es la que va a poner finalmente el punto final a esta historia. Muy bien, y interesante estos antecedentes. Y Pedro, los cristianos, la iglesia, hay mucho debate al respecto de si conocerán o no conocerán a este personaje, si la iglesia estará o no cuando este anticristo aparezca en escena. ¿Qué crees tú? ¿Qué antecedentes tienes tú y nos puedes dar al respecto? Por supuesto que sí. Yo respondo inmediato: por supuesto que sí. La palabra de Dios da mucha información respecto a este individuo, y que yo creo que vamos a alcanzar a conocerlo. A mí no me queda la menor duda. El mismo versículo que se leyó nos da una pista diciendo que el Señor Jesús no vendrá, dice, antes que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Aquí nos deja claro que el Señor Jesucristo no va a venir antes que estas dos cosas se manifiesten. Ahora yo quiero hacerme esta pregunta:
uno puede decir, ¿por qué el Señor Jesucristo aún no viene? Porque faltan dos cosas interesantes. Porque el camino ya está todo listo, pero faltan que se manifieste la apostasía y se manifieste este hombre de pecado. Entonces, en estos dos conceptos, en lo que una vez que se concreten, nosotros vamos a conocer a este anticristo, producto que cuando se manifieste, el Señor Jesucristo ya va a estar a las puertas de venir a buscar o venir ya a poner el punto final a este mundo. Ok, ¿y qué características tendría? Porque si vamos a estar los cristianos o la iglesia que esté en ese momento histórico, ¿verdad? Tan trascendental, ¿cómo puede reconocer a este personaje, al anticristo, al hijo de perdición? ¿Qué características tiene? Coméntanos un poco qué dice la Escritura al respecto. Aquí debemos también mencionar que el anticristo recibe otros nombres como el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, entre otros. Y Daniel, vamos nuevamente a Daniel 7:7, ahí nos da un dato interesante y nos desglosa algunos aspectos que me gustaría si lo puedes leer, por favor. Daniel 7:7, quiero enfatizar a un aspecto importante de este sujeto. Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Gracias. Este versículo habla que en esta cuarta bestia, recordemos que esto viene de la profecía de Daniel, estamos haciendo un resumen en la parte final. Cuando emerja este sujeto, será una bestia cruel, espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Aquí tenemos una primera característica de los dictadores que ha tenido este mundo. Este dictador va a ser el más grande y el más cruel de todos. Así que tenemos aquí una primera característica. Recordemos que en la primera parte él va a hablar de paz y seguridad, va a entrar por este pacto que va a hacer, que va a dar la solución para el pueblo judío y palestino, pero luego viene 3 años y medio donde se va, como dice acá, devorará y va a desmenuzar, va a ser una bestia terrible. También quiero ver otro detalle que tenemos en Daniel 11, 36 y 38. Ahí lo vamos a desglosar, pero me gustaría que me pueda apoyar con la lectura. En Daniel 11, 36 adelante. Dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí nos entrega mucha información. Vamos a ir detallando. Y el rey hará su voluntad. Quiere decir que va a ser llevado a su idea, va a ser terco, va a ser tosudo, va a ser soberbio. También dice, y se engrandecerá sobre todo Dios, va a ser un altivo. Esa es una característica que va a tener este sujeto. También señala que la Escritura, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Simplemente será un buen orador, yo diría un buen político, para hacer creer al mundo que el Dios, porque dice hablará maravilla, pero sabemos que simplemente está haciendo un asunto ficticio. Luego dice la palabra: del Dios de sus padres no hará caso. Aquí simplemente este será un apóstata. Finalmente está claro que sus padres eran creyentes en Dios, el Dios verdadero, y él no hará caso de este Dios de sus padres. Luego dice, ni el amor de las mujeres, ¿cierto? Él tendrá, no tendrá apego, o será homosexual, o tendrá voto castidad, o será una persona que no mirará a las mujeres. Por ende,
dice claramente, Podemos no hará inferir. caso al amor de las mujeres. Podemos inferir, sí, justamente. También ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Será uno arrogante sobre todas las otras religiones de este mundo. A ninguna va a respetar. Más, dice el 38, honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. ¿Y quién es simplemente Satanás? Va a ser un adorador de Satanás. También dice en la parte final, lo honrará con oro a Satanás, ¿cierto? Lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En definitiva será un millonario, una persona bastante acaudalada, y lo va a honrar con sus bienes específicamente a Satanás. Qué impactante escuchar eso. Me imagino que probablemente no lo haga de manera abierta, pero de que rechazar a Dios, al Dios verdadero, y adorar a otro Dios falso, abiertamente al enemigo, son palabras mayores. Leo también Daniel 7:25. Sí, tiene... ahí tenemos otra característica del anticristo, por favor, si lo puedes leer, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a desglosar esto. Al decir hablará palabras contra el Altísimo, va a blasfemar contra Dios. Luego, y los santos del Altísimo quebrantará. Aquí va a perseguir a los hijos de Dios. Esto es una cosa que el mundo cristiano debe saber, que el anticristo en su 3 años y medio finales de la tribulación va a perseguir a los hijos de Dios. También esta parte interesante, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto quiere decir que primero va a cambiar la ley, aquellos principios bíblicos lo va a tergiversar. Yo podría decir que eso ya está hoy en día, porque a lo malo se le dice bueno, pero él lo va a normar, lo va a transformar en una ley universal, donde nosotros, en definitiva, va a ir contra los principios de Dios. No será una regla de medición ya la palabra de Dios, sino él va a cambiar estos fundamentos bíblicos al decir que va a cambiar la ley, aquellos principios bíblicos que hoy día lo estamos ya viendo. Claro, como tú dices, cada vez vemos en nuestras naciones, en nuestros países, más leyes que no imaginamos que iban a existir, ¿cierto? Contrarias a lo que la ley de Dios y la palabra de Dios establecía. Ya no es la misma regla moral, está todo muy tergiversado. ¿Y qué hay de aquello de cambiar los tiempos? ¿A qué sabes de eso? ¿A qué podemos atribuirlo? Bueno, aquí hay algunas posturas, y de la cual dice que el cambiar los tiempos, en definitiva, esto es un misterio. Pero en ese punto existe una tendencia respecto a que esto se refiere, entre otras cosas, por ejemplo, al día sábado, que es el día que Dios bendijo, que es el séptimo día, en definitiva, para que el pueblo cristiano descanse. Y sabemos que los judíos que esperan aún al Mesías guardan el sábado. Hay algunas otras iglesias que hacen todavía del sábado, ¿cierto?, un día especial. Por lo tanto, este anticristo va a hacer que este día sea un día laboral, va a irse contra, a cambiar los tiempos. También va a eliminar todas las fechas religiosas que fueron instituidas por Moisés, que el pueblo judío la celebra hasta el día de hoy. Y esta va a cambiar los tiempos, va a prohibir aquello. Otro aspecto también dice que serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Esto se refiere simplemente a que los hijos de Dios y todos los cristianos que estén aquí en aquel momento serán perseguidos durante 3 años y medio. En tus estudios previos, Pedro, tú explicas cómo se obtiene esa cuenta, ¿verdad? Porque ese tiempo, mitad de un tiempo, viene claramente de un cálculo profético de medición de los tiempos en semanas, en años, ¿verdad? Tú tienes ese estudio para después ponerlo tal vez en la descripción de este video. Así es, como dije al principio, voy a poner estos estudios para que aquellos que quieran indagar más, todo como siempre basado en la palabra de Dios, respecto a que la semana de la profecía de Daniel, que es muy extensa, no podemos explicarla en estos 20 minutos,
está detallado en varios videos y les voy a poner en la descripción para que usted, si tienen la inquietud, lo invito a verla. También tenemos otras características que se mencionan en el Apocalipsis capítulo 13, ¿verdad? Desde el versículo 1 al 15, un texto bastante extenso para que después cada uno lo lea en profundidad, pero hay detalles que destacar acá en esta escritura, porque habla de que este cuerno pequeño va a recibir una herida, ¿verdad? Una herida como de muerte. Cuéntanos un poco más de estos detalles que aparecen en este capítulo del Apocalipsis. Bueno, aquí le voy a dar lectura a los versículos donde señala este evento, que sabemos que este anticristo, a través del diablo que está detrás de él, ha querido siempre homologar, imitar las cosas de Dios. Y una de esas es que va a ser esta muerte y resurrección ficticia. Lo vemos como bien dijimos, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí tenemos una descripción respecto a este evento. Y luego voy a leer el 4 también. Y lo adoraron al dragón, que le había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces aquí tenemos una parte respecto a que algo le va a pasar a la bestia, porque dice una herida, como herida de muerte, una herida mortal que fue sanada. También lo vemos un poquito más adelante en el versículo 12, donde dice: y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Una vez más, resalta aquello que fue sanado. O sea, no es una muerte propiamente tal, en realidad es una herida que pudo haberle causado la muerte, fue una herida muy grave, pero que fue sanada. Una de las teorías, porque el 14, mira, lo dice lo siguiente: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí en estos 3 versículos nos da evidencia bastante fuerte respecto a que va a tener una herida como de muerte, una herida de espada, y que va a vivir. Y yo creo que en ese punto la inteligencia artificial, que hoy en día está entrando muy fuerte, va a jugar un papel importante, haciendo creer a la humanidad este evento, queriendo homologar lo que hizo el Señor Jesucristo, pero sabemos que es un evento totalmente errado, totalmente falso y totalmente artificial. Bueno, en cuanto a todos los detalles y características que hemos dado en este capítulo, en este episodio, hagamos un resumen un poco de las características y la conclusión de este tema. Claro, en resumen podríamos decir que el anticristo, también llamado el inicuo, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, será el dictador, como bien leímos, más grande que va a tener la humanidad. Será un hombre sanguinario, cruel, que la historia de este mundo no ha conocido. Y también se levantará contra los hijos de Dios. Va a perseguir a los hijos de Dios. Y los va a vencer. Teniendo presente que antes que este anticristo cante victoria, va a venir nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, a poner este punto final a esta persecución. También podemos señalar como conclusión que este anticristo va a ser herido como de muerte, como leímos al final, pero será una muerte ficticia, que la gente le va a creer y se va a maravillar, pero será una muerte irreal. También debemos decir que este anticristo va a ser respaldado por el diablo y el falso profeta. También podemos señalar que será un político, va a tener bastante poder político. Exacto, va a ser un millonario, no va a tener amor a las mujeres, va a ser un adorador de Satanás, y también no va a ser creyente del Dios de sus padres. Y ya sabemos claro que va a ser un soberbio, arrogante, cruel. Por lo cual nosotros como hijos de Dios debemos prepararnos para
para este acontecimiento, porque dice claramente lo que vimos al inicio del estudio, en segunda de Tesalonicenses. Claramente nos dice que nadie nos engañe, porque cuando venga el Señor Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, que es aquella renegar contra la religión, contra la fe cristiana. Y dice también, y se manifieste el hombre pecado. O sea, el Señor Jesucristo no va a venir antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado o el hombre de perdición, el cual dice claramente se opone a todo lo que se levanta contra todo lo que se llama Dios. Así que queda claramente establecido que nosotros vamos a vivir esta parte. Por ende, el mundo cristiano debe estar preparado, debe fomentar, aumentar su fe, su estudio, a fin de fortalecer sus raíces en lo que es en este mundo, porque mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicción, y sabemos que en esos momentos críticos los cristianos serán perseguidos. Por ende, nuestra fe se puede debilitar. Incluso recuerda que la palabra en Mateo dice, el amor de muchos se enfriará, por lo cual nosotros debemos estar preparados. Y si usted, oyente, no conoce aún a Cristo, hoy es el día. Uno ve los acontecimientos que están sucediendo, uno es cosa que mire esto de la pandemia, mire que a lo malo se dirá bueno, igual que los tiempos de Noé. Estamos viviendo tiempos peligrosos, no hay amor a nada, la gente es soberbia, la gente es cruel, y todo esto fue profetizado en estos estudios que hemos dado durante estos meses. Usted lo puede analizar a la luz de la palabra y se da cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Abra su mente, abra su entendimiento. No, ya no hay más tiempo. Este mundo se nos va a acabar muy pronto. Esto no es para infundir temor y dar miedo, sino simplemente es para recordar que el Señor Jesucristo nos dio esta gracia simplemente de la vida eterna por creer y confesar que Él es nuestro Señor y Salvador. Así que no es por infundir, sino debe estar contento. La palabra de Dios finaliza diciendo, ven Señor Jesús. El Señor inclusive en muchas del Nuevo Testamento nos alienta, dice, alentaos con estas palabras, porque no sabéis el día y la hora que esto va a suceder, pero alentaos sabiendo que el Señor nos va a venir a rescatar. Así que, querido oyente, si aún tú no has hecho una decisión por Cristo, hoy es el día en que tú debes recibir a nuestro Señor Jesucristo. Así es, la Escritura dice que cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Así es como conocer y profundizar más en la palabra de Dios no debe causarnos incertidumbre, miedo, sino que todo lo contrario. Debe traernos gozo porque la victoria está garantizada para los hijos de Dios, ¿verdad, Pedro? Así es. Vamos a ir concluyendo entonces este episodio, este tema interesante. Y vamos a concluir con una oración. Bendito Dios, te damos gracias por que hemos podido una vez más hablar de esta maravilla de tu palabra y alentar al mundo cristiano que somos hijos de Dios y que estando tomados de su mano nada nos puede dañar. Debemos tener la certeza que Dios está con nosotros. Caerán a nuestro lado miles de mil, mas a nosotros no nos tocarán. Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Gracias, mi Dios, gracias por este momento donde hemos podido hablar de esta señal ante el fin de los tiempos. Gracias, mi Dios, y toca el corazón de aquellos que aún no te conocen. En el nombre del Señor Jesús, te damos las gracias. Amén. Gracias, Pedro. Concluimos este programa y será hasta la próxima oportunidad. Esperando que este programa sea de bendición para su vida y alimento para su alma, aquí finaliza su programa cristiano. Hablemos de la palabra de Dios. Será hasta una próxima edición de edificación para los hijos de Dios.